La doctrina del fascismo. Benito Mussolini. Ideas fundamentales. 1. El fascismo como doctrina. Como toda concepción política vital, el fascismo es práctica y es pensamiento, acción animada por una doctrina inmanente, y doctrina que, surgiendo de un sistema dado de fuerzas históricas, no se desliga de él, sino que obra en él desde dentro. Tiene, pues, una forma correlativa a las contingencias de lugar y de tiempo, pero a la vez posee un contenido ideal que, en la historia superior del pensamiento, es la fórmula de una verdad. En el mundo no es posible actuar espiritualmente como voluntad humana dominadora de voluntades, sin poseer un concepto de la realidad transeúnte y particular sobre la cual se debe obrar, y de la realidad permanente y universal en la cual tiene la primera la razón de su ser y de su vida. Para conocer a los hombres, es preciso conocer al hombre. Y para conocer al hombre, es preciso conocer la realidad y sus leyes. No existe concepto del Estado que no sea fundamentalmente concepto de la vida, filosofía o intuición, sistema de ideas que se desarrolla en una construcción lógica o que se recoge en una visión o en una fe, pero que, por lo menos virtualmente, será siempre una concepción orgánica del mundo. 2. Concepción espiritualista del fascismo. Así, no se podría entender el fascismo en muchas de sus actitudes o exteriorizaciones prácticas, como organización de partido, como sistema de educación, como disciplina, si no se las contemplase a la luz de su modo general de concebir la vida. De un modo espiritualista. Para el fascismo, el mundo no es este mundo material que aparece en la superficie, en que el hombre es un individuo separado de todos los otros, y está gobernado por una ley natural que lo impulsa instintivamente a vivir una vida de placer egoísta y momentáneo. El hombre del fascismo es el individuo que es nación y patria, ley moral que une a los individuos y a las generaciones en una tradición y en una misión, que suprime el instinto de la vida encerrada en el reducido límite del placer para instaurar en el deber una vida superior, libre de límites de espacio y de tiempo. Una vida en la cual el individuo, en virtud de su abnegación, del sacrificio de sus intereses particulares, y aún de su misma muerte, realiza aquella existencia, totalmente espiritual, en la que consiste su valor de hombre. 3. Espiritualismo fascista y positivismo. Se trata, pues, de una concepción espiritualista, que ha surgido, como las demás, de la reacción general del siglo contra el positivismo flojo y materialista del siglo pasado. Es concepción antipositivista, pero positiva, no escéptica, ni agnóstica, ni pasivamente optimista, como son, por lo general, las doctrinas negativas, todas, que sitúan el centro de la vida fuera del hombre, quien, con su libre voluntad, puede y debe crearse su propio mundo. El fascismo quiere al hombre activo y dedicado a la acción con todas sus energías. Quiere que sea virilmente consciente de las dificultades existentes, y que esté dispuesto a afrontarlas. Concibe la vida como lucha, considerando que le toca al hombre mismo conquistarse la vida que sea realmente digna de él, creando para ello, ante todo, en sí mismo el instrumento, físico, moral, intelectual, para edificarla. Así como esta concepción se refiere al individuo aisladamente, así también se refiere a la nación, y, más aún, a la humanidad. De aquí el elevado valor de la cultura en todas sus formas, arte, religión, ciencia, y la grandísima importancia de la educación. De aquí también el valor esencial del trabajo, con que el hombre vence a la naturaleza y crea el mundo humano, económico, político, moral, intelectual. 4. El fascismo como concepción ética. Esta concepción positiva de la vida es, evidentemente, una concepción ética. Y abarca a toda la realidad, y no ya solamente a la actividad humana que la domina. Ninguna acción se sustrae al juicio moral. Nada en el mundo puede despojarse del valor que a todo compite en función de sus fines morales. Por lo tanto, la vida, tal como la concibe el fascista, es seria, austera, religiosa. Enteramente librada en un mundo sostenido por las fuerzas morales y responsables del espíritu. El fascista desprecia la vida cómoda. 5. El fascismo como concepción religiosa. El fascismo es una concepción religiosa que considera al hombre en su relación inmanente con una ley superior, con una voluntad objetiva que trasciende del individuo particular y lo eleva convirtiéndolo en miembro consciente de una sociedad espiritual.
Todo aquel que ante la política religiosa del régimen fascista se ha detenido en consideraciones de mera oportunidad, demuestra no haber comprendido que el fascismo, además de ser un sistema de gobierno, es también, y sobre todo, un sistema de pensamiento. 6. El fascismo como concepción histórica. El fascismo es una concepción histórica, según la cual el hombre no es lo que es, sino en función del proceso espiritual a que contribuye, en el grupo de la familia y de la sociedad, en la nación y en la historia, a lo que todas las naciones colaboran. De aquí el gran valor que asigna a la tradición en las memorias, en el lenguaje, en las costumbres, en las normas de la vida social. Fuera de la historia, el hombre no es nada. Por esto, el fascismo es contrario a todas las abstracciones individualistas, de base materialista, del tipo siglo XVIII, y a todas las utopías e innovaciones jacobinas. El fascismo no cree que sea posible la felicidad sobre la tierra, tal como la soñó la literatura de los economistas del siglo XVIII, y rechaza, por lo tanto, todas las concepciones teológicas según las cuales, en un determinado período de la historia, habría de producirse una sistematización definitiva del género humano. Esto significa colocarse fuera de la historia y de la vida que es continuo fluir y devenir. El fascismo, políticamente, entiende ser una doctrina realista. Prácticamente, aspira a resolver solamente los problemas que se plantean históricamente por sí mismos y que por sí mismos encuentran o sugieren su propia solución. Para obrar entre los hombres, así como en la naturaleza, es necesario penetrar en el proceso de la realidad y posesionarse de las fuerzas actuantes. 7. Fascismo y liberalismo. Siendo anti-individualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado, y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Está en contra del liberalismo clásico, que surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo y que terminó su función histórica desde que el Estado se transformó en la conciencia y voluntad populares. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo particular. El fascismo reconfirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Y si la libertad ha de ser atributo del hombre real, y no de aquel abstracto fantoche en el cual pensaba el liberalismo individualista, el fascismo se pronuncia por la libertad. Se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Ello, en razón de que, para el fascista, todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto a menos tiene valor, fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. 8. Fascismo y socialismo. Ni individuos, ni grupos, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases, fuera del Estado. Por ello, el fascismo es contrario al socialismo, el cual reduce e inmoviliza el movimiento histórico en la lucha de clases e ignora la unidad del Estado que puede reunir a las clases armonizándolas en una sola realidad económica y moral. Análogamente, es contrario al sindicalismo de clases. Pero el fascismo entiende que, en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas, y, efectivamente, les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. 9. Fascismo y democracia. Los individuos son clases según las categorías de intereses. Son sindicatos según las actividades económicas cointeresadas diferenciadas. Pero son, ante todo y sobre todo, Estado. El cual no es número como suma de individuos que componen la mayoría de un pueblo. Y por eso el fascismo se opone a la democracia, que confunde al pueblo con la mayoría, rebajándolo al nivel de los más. Pero el fascismo es la más franca de las democracias, toda vez que se conciba al pueblo, como debe concebírselo, cualitativamente, y no cuantitativamente, como la idea más poderosa por ser más moral, más coherente, más verdadera, que se traduce en el pueblo como consciencia y voluntad de pocos, antes bien, de uno, y como ideal tiende a concretarse en la consciencia y en la voluntad de todos.
es decir, de todos aquellos que, por naturaleza e historia, son llevados étnicamente a constituir una nación, siguiendo la misma línea de desarrollo y de formación espiritual, como una consciencia y una voluntad sola. No se trata aquí de raza, ni de región geográficamente identificada, sino de estirpe que se perpetúa históricamente, de multitud unificada por una idea, que es voluntad de existencia y de potencia, vale decir, consciencia de sí, personalidad. 10. Relación entre Estado y nación. Esta personalidad superior es nación en cuanto es Estado. No es la nación la que engendra al Estado, según afirmaba el gastado concepto naturalista que sirvió como base a la publicidad de los Estados nacionales del siglo XIX. Por el contrario, el Estado crea a la nación, dando al pueblo, consciente de su propia unidad moral, una voluntad, y, por lo tanto, una efectiva existencia. El derecho de independencia que tiene una nación no procede de una literaria e ideal conciencia de su propio ser, y tanto menos de una situación de hecho más o menos inconsciente e inerte, sino de una conciencia activa, de una voluntad política en función y dispuesta a demostrar su propio derecho, vale decir, de una especie de Estado ya infieri. Y en efecto, como voluntad ética universal, el Estado es creador del derecho. 11. El Estado en el mundo. La nación como Estado es una realidad ética que existe y vive en cuanto se desarrolla. Su cristalización significa su muerte. Por esto, el Estado no es solamente autoridad que gobierna y da forma de ley y valor de vida espiritual a las voluntades individuales, sino que es también potencia que hace valer su propia voluntad en el exterior, haciéndola reconocer y respetar, o sea, demostrando con los hechos su universalidad en todas las determinaciones necesarias de su desenvolvimiento. De aquí, organización y expansión, por lo menos virtuales. Y es así como puede adaptarse a la naturaleza de voluntad humana, que en su desarrollo no conoce barreras, y que se realiza probando su propia infinidad. 12. Carácter totalitario del Estado fascista. El Estado fascista, siendo la forma más elevada y poderosa de la personalidad, es fuerza, pero en sentido espiritual. Esta fuerza resume todas las formas de la vida moral e intelectual del hombre. Por lo tanto, no se la puede limitar a simples funciones de orden y de tutela, como pretendía el liberalismo. No es un simple mecanismo que limite la esfera de las presuntas libertades individuales. Es forma y norma interior, y disciplina de toda la persona. Penetra la voluntad como la inteligencia. Su principio, inspiración central de la personalidad humana que vive en la comunidad civil, desciende hasta lo hondo y se anida en el corazón del hombre de acción como en el del pensador, en el del artista lo mismo que en el del sabio. Alma del alma. 13. El Estado fascista como Estado educador. En resumen, el fascismo no es solamente dador de leyes y fundador de instituciones, sino también educador y promotor de vida espiritual. Entiende, no ya rehacer las formas, sino el contenido de la vida humana, el hombre, el carácter, la fe. Y para tal fin, pretende disciplina y autoridad que penetre en los espíritus y domine en ellos sin reparo. Por eso su insignia es el aflictorio, símbolo de la unidad, de la fuerza y de la justicia. Solo hay un paréntesis, que consiste en lo que se denominó el ridículo Parlamento de Frankfurt, que duró por espacio de una estación. Alemania conquistó su unidad nacional fuera del liberalismo, contra el liberalismo, doctrina que parece ajena al alma alemana, alma esencialmente monárquica, mientras que el liberalismo es la antesala lógica e histórica de la anarquía. Las etapas de la unidad alemana fueron las tres guerras de 1864, de 1866 y de 1870, dirigidas por liberales como Moltke y Bismarck. En cuanto concierne a la unidad italiana, el liberalismo tuvo en ella un rol absolutamente inferior a la contribución aportada por Mazzini y Garibaldi, que no fueron liberales. Sin la intervención del liberal Napoleón III, no habríamos obtenido la Lombardía, y sin la ayuda del liberal Bismarck en Sadowa y en Sedan, muy probablemente tampoco habríamos obtenido, en 1866, la Venecia, y en 1870 no habríamos entrado en Roma. De 1879 a 1915 corre el período en que los mismos sacerdotes del nuevo credo denuncian el ocaso de su propia religión, derrotada por el decadentismo en literatura, y por el activismo en la práctica. Activismo, vale decir,
Nacionalismo, futurismo, fascismo. El siglo liberal, después de haber acumulado una infinidad de nudos gordianos, trata de desatarlos mediante la hecatombe de la guerra mundial. Jamás ninguna religión impuso tan inmenso sacrificio. ¿Tenían sed de sangre los dioses del liberalismo? Ahora, el liberalismo está por cerrar las puertas de sus templos desiertos, porque los pueblos comprenden que su agnosticismo en economía, su indiferentismo en política y en moral conducirían, como han conducido, a la segura ruina de los estados. Así se explica que todos los experimentos políticos del mundo contemporáneo son antiliberales, y es supremamente ridículo pretender, por ello, clasificar fuera de la historia. Como si la historia fuese un terreno de caza reservado al liberalismo y a sus profesores, como si el liberalismo fuese la palabra definitiva, imposible de superar, de la civilización. 9. El fascismo no retrocede. Las negaciones fascistas del socialismo, de la democracia, del liberalismo, no han de inducir a creer, empero, que el fascismo entienda hacer que el mundo vuelva a ser lo que era antes de 1789, año que se indica como comienzo del siglo democrático liberal. La doctrina fascista no ha escogido a de Maistre como profeta. El absolutismo monárquico fue, y así toda eclesiolatría. Asimismo fueron los privilegios feudales y la división en castas impenetrables e incomunicantes entre sí. El concepto de autoridad fascista no tiene nada que ver con el estado de policía. Un partido que gobierna totalitariamente a una nación constituye un hecho nuevo en la historia. No resultan posibles referencias o comparaciones. De los escombros de las doctrinas liberales, socialistas, democráticas, el fascismo extrae aquellos elementos que todavía tengan un valor de vida. Mantiene los que podrían definirse como hechos incorporados a la historia, y rechaza todo lo demás, es decir, rechaza el concepto de una doctrina que sirva para todos los tiempos y para todos los pueblos. Admitiendo que el siglo XX haya sido el siglo del socialismo, del liberalismo, de la democracia, esto no significa que también el siglo XX haya de ser el siglo del socialismo, del liberalismo, de la democracia. Las doctrinas políticas pasan, los pueblos quedan. Podemos figurarnos que este nuestro sea el siglo de la autoridad, un siglo de derecha, un siglo fascista. Si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo significa individualismo, podemos imaginar que este sea el siglo colectivo y, por lo tanto, el siglo del Estado. Es cosa perfectamente lógica que una nueva doctrina pueda utilizar los elementos todavía vitales de otras doctrinas. Ninguna doctrina ha nacido totalmente nueva, reluciente, nunca vista. Ninguna doctrina puede gloriarse de una originalidad absoluta. Aunque sea solo históricamente, toda doctrina está ligada a las otras doctrinas que fueron, a las otras doctrinas que serán. Así, el socialismo científico de Marx está ligado al socialismo utopista de los Fourier, de los Owen, de los Saint-Simon. Así el liberalismo del siglo pasado está vinculado a todo el movimiento iluminista del siglo anterior. Así las doctrinas democráticas están vinculadas con la enciclopedia. Cada doctrina tiende a orientar la actividad de los hombres hacia un objetivo determinado. Pero la actividad de los hombres reacciona a la doctrina o influye sobre ella, la transforma, la adapta a las nuevas necesidades, o la deja sucumbir. Por lo tanto, doctrina debe ser, en sí misma, no ya un ejercicio de palabras, sino un acto de vida. De aquí, las vetas pragmáticas del fascismo, su voluntad de potencia, su voluntad de ser, su posición frente al hecho violencia y a su valor. 10. Valor y misión del Estado es fundamento de la doctrina fascista. La concepción del Estado, de su esencia, de sus cometidos, de sus finalidades. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. El Estado liberal no dirige el juego y el desarrollo material y espiritual de las colectividades, sino que se limita a registrar sus resultados. El Estado fascista tiene conciencia de sí, una voluntad propia, por esto es un Estado ético. En 1929, en la primera asamblea quinquenal del régimen, dije: para el fascismo, el Estado no es un vigilante nocturno que se ocupa tan solo de la seguridad de los ciudadanos.
No es tampoco una organización de fines puramente materiales, como garantizar un cierto bienestar y una relativa convivencia social pacífica, en cuyo caso bastaría, para realizarlo, un consejo administrativo. No es tampoco una creación de política pura, sin adherencias con la realidad material y compleja de la vida de los individuos y de los pueblos. El Estado, tal como el fascismo lo concibe y lo realiza, es un hecho espiritual y moral, pues concreta la organización política, jurídica, económica, de la nación, y tal organización es, en su iniciación y en su desenvolvimiento, una manifestación del espíritu. El Estado es garante de la seguridad interior y exterior, pero es también guardián y transmisor del espíritu del pueblo tal como ha sido elaborado a través de los siglos en el idioma, en las costumbres, en la fe. El Estado no es solamente presente, sino que es también pasado y, sobre todo, futuro. Es el Estado el que, trascendiendo de los breves límites de las vidas individuales, representa la conciencia inmanente de la nación. Las formas en que los estados se exteriorizan cambian, pero la necesidad queda. Es el Estado el que educa a los ciudadanos en las virtudes civiles, les infunde conciencia de su misión, los incita a la unidad. Armoniza sus intereses en la justicia, lega a las conquistas del pensamiento en las ciencias, en las artes, en el derecho, en la solidaridad humana. Eleva a los hombres desde la vida elemental de la tribu a la más alta expresión humana de potencia que es el imperio. Confía a los siglos los nombres de aquellos que murieron por su integridad o por obedecer a sus leyes. Señala como ejemplos y encomienda a las generaciones que vendrán, a los capitanes que lo acrecentaron de territorio y a los genios que lo iluminaron de gloria. Cuando declina el sentido del Estado y prevalecen las tendencias disociadoras y centrífugas de los individuos o de las agrupaciones, las sociedades nacionales se aproximan a su ocaso 11. La unidad del Estado y las contradicciones del capitalismo de 1929 a hoy, la evolución económica y política universal ha fortalecido mayormente estas posiciones doctrinarias. El Estado se agiganta. Solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. La crisis no la puede resolver sino el Estado, en el Estado. ¿Dónde están las sombras de los Jules Simón, que en los albores del liberalismo proclamaban que el Estado tiene que trabajar a objeto de resultar inútil y prepararse a presentar sus dimisiones? Y de los Mkuyoch, que en la segunda mitad del siglo pasado afirmaban que el Estado debe abstenerse de gobernar demasiado? ¿Y qué es lo que diría, ante las continuas, solicitadas, inevitables, intervenciones del Estado en las vicisitudes económicas, el inglés Bentham, según quien la industria habría debido pedir al Estado que la dejase en paz, o el alemán Humboldt, según quien el Estado ocioso debía considerarse como el mejor? Verdad es que la segunda oleada de economistas liberales fue menos extremista que la primera, y ya el mismo Smith abrió, si bien cautamente, la puerta a la injerencia del Estado en la economía. Si quien dice liberalismo dice individuo, quien dice fascismo dice Estado. Pero el Estado fascista es único, y es una creación original. No es reaccionario, sino revolucionario, pues anticipa las soluciones de determinados problemas universales tal como en otros países plantean el fraccionamiento de los partidos en el campo político, la prepotencia del parlamentarismo, la irresponsabilidad de las asambleas, y en el campo económico las funciones sindicales cada vez más numerosas y poderosas así en el sector obrero como en el industrial, sus conflictos y sus acuerdos. Y en el campo moral, las necesidades del orden, de la disciplina, de la obediencia a los dictámenes morales de la patria. El fascismo quiere el Estado fuerte, orgánico y a la vez apoyado en la más amplia base popular. El Estado fascista ha reivindicado para sí también el campo de la economía, y, por intermedio de las instituciones corporativas, sociales y educacionales que ha creado, el sentido del Estado llega hasta las últimas ramificaciones, y en el Estado circulan, encuadradas en las respectivas organizaciones, todas las fuerzas políticas, económicas, espirituales de la nación. Un Estado que se funda en millones de individuos que lo reconocen, lo comprenden, dispuestos a servirlo, no es el Estado tiránico del señor medieval. No tiene nada en común con los estados absolutistas de antes o después de 1789.
El individuo en el estado fascista no está anulado, sino que antes bien se siente multiplicado, así como en un regimiento un soldado no se siente disminuido, sino multiplicado, por el número de sus camaradas. El estado fascista organiza a la nación, pero deja margen suficiente a los individuos. Ha limitado las libertades inútiles y nocivas, pero ha conservado las libertades esenciales. El que juzga en este terreno no puede ser el individuo, sino solamente el Estado. 12. El Estado fascista y la religión. El Estado fascista no permanece indiferente ante el hecho religioso en general y ante esa particular religión positiva que es el catolicismo italiano. El Estado no posee una teología, pero posee una moral. En el Estado fascista, se considera la religión como a una de las manifestaciones más profundas del espíritu. Por lo tanto, no solo se la respeta, sino que también se la defiende y protege. El Estado fascista no crea un Dios propio, como en determinado momento pretendió hacer, en los extremos delirios de la Convención, Robespierre, ni trata vanamente de borrarlo de las almas, como hace el bolcheviquismo. El fascismo respeta al Dios de los ascetas, de los santos, de los héroes, y también al Dios tal como lo concibe y lo implora el corazón ingenuo y primitivo del pueblo. 13. Imperio y disciplina. El Estado fascista es voluntad de potencia y de imperio. La tradición romana es aquí una idea de fuerza. En la doctrina del fascismo, el imperio no es solamente una expresión territorial o militar o mercantil, sino también espiritual y moral. Podemos concebir un imperio, es decir, una nación que, directa o indirectamente, guía a las otras naciones, sin necesidad de conquistar un solo kilómetro cuadrado de territorio. Para el fascismo, la tendencia al imperio, o sea a la expansión de las naciones, es una manifestación de vitalidad. Su contrario, el quedarse en casa, es un síntoma de decadencia. Los pueblos que surgen o resurgen son imperialistas, los pueblos que se mueren son renunciatarios. El fascismo es la doctrina más indicada para representar las tendencias, los estados de ánimo de un pueblo como el italiano, que resurge al cabo de muchos siglos de abandono o servidumbre extranjera. Pero el imperio requiere disciplina, coordinación de los esfuerzos, deber, sacrificio. Esto explica muchos aspectos de la acción práctica del régimen y la orientación de muchas fuerzas del Estado, y la severidad necesaria contra aquellos que pretenden oponerse a este movimiento espontáneo y fatal de la Italia del siglo XX, y oponerse agitando las superadas ideologías del siglo XIX, repudiadas donde quiera se hayan osado grandes experimentos de transformaciones políticas y sociales. Nunca como en este momento los pueblos han tenido sed de autoridad, de normas, de orden. Si cada siglo tiene su doctrina propia, por 1000 indicios se puede colegir que la del siglo actual es el fascismo. Que es una doctrina de vida, queda demostrado por el hecho de que ha suscitado una fe. Que la fe ha conquistado las almas, lo demuestra el hecho de que el fascismo ha tenido sus muertos y sus mártires. El fascismo tiene ya en el mundo la universalidad de todas las doctrinas que, al realizarse, representan un momento en la historia del espíritu humano.